Saludos de parte de Gran Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy. El tema del webinar que tenemos programado es cultura y clima, el motor oculto de la rentabilidad. El día de hoy tenemos como expositor a don Sergio Quesada, que es gerente asociado de consultoría en capital humano de Gran Thornton. Antes de iniciar con don Sergio, recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense, en el que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, BPS, aduanas, comercio exterior, consultoría y obviamente también capital humano. Para la próxima semana tenemos ya nuestro tema totalmente definido, será residencia fiscal en Costa Rica, criterios de residencia para personas físicas y jurídicas, convenios de doble imposición, implicaciones tributarias y trámite del certificado de residencia fiscal. Esto a cargo de Daniel Pelecano, gerente senior de impuestos ilegal de Gran Thornton, y Uber Durón, que es consultor de impuestos ilegal de Gran Thornton. Recordarles nuestras redes sociales, Gran Thornton Costa Rica, ahí nos pueden encontrar y tener información de estos espacios que realizamos semana a semana. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales para tener información tanto de nuestros servicios como de los eventos que realizamos. También está nuestro canal de YouTube, Gran Thornton Costa Rica. Así nos pueden encontrar y suscribirse para tener la información de todos los videos que subimos de estos eventos que realizamos semana a semana. Por si usted no lo pudo ver todo, si no se pudo conectar a la hora que era, lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Y también Spotify, que es en Spotify pueden encontrar nuestro podcast Café Gran Thornton, se llama, lo pueden buscar, son conversaciones de 15 a 20 minutos sobre diferentes temas que abarcamos aquí en la firma. Tenemos más de 140 episodios ya publicados. Y recordarles que ya tenemos abierta la matrícula para nuestros cursos libres de desarrollo profesional. Estaremos impartiendo el curso de finanzas para no financieros a partir del 17 de marzo, fundamentos de mercadotecnia a partir del 14 de abril, gestión de la relación laboral, casos prácticos, esto a partir del 19 de mayo, contabilidad básica para no contadores, que nos han preguntado mucho, lo tendremos a partir del 30 de julio y generalidades de las NIF y diferencias con las NIF para pymes, esto a partir del 29 de septiembre. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, cultura y clima, el motor oculto de la rentabilidad, dándole los buenos días y también la palabra a don Sergio, que va a empezar con la exposición. Buenos días, don Sergio. Buenos días, Steven. Muchas gracias por esa introducción. Muy buenos días a todos los que están participando en este webinar del día de hoy. Como Steven lo mencionó, hoy vamos a hablar acerca del tema de clima y cultura organizacional. Pero hoy no vamos a hablar acerca de hacer amigos en el trabajo o de cómo tenemos que instalar mesas de ping-pong para asegurarnos de que hay un buen clima organizacional. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a diseccionar el sistema operativo de sus organizaciones. Estamos en el umbral de la cuarta revolución industrial. La tecnología se volvió ya un commodity. Cualquier compañía puede comprar el mismo software que ustedes tienen en este momento. Y la única ventaja competitiva sostenible que tenemos es el ecosistema social que nutre el capital humano. Basado en un análisis exhaustivo desde el principio del siglo XX hasta los temas de IA del día de hoy, vamos a demostrarles que la cultura no es una habilidad soft, es algo que se puede traducir literalmente en dinero contante y sonante. Bien, mi nombre, como lo mencionó Steven, es Sergio Quesada. Soy gerente del área de consultoría en capital humano de la firma Grant Thornton. Tengo más de 30 años de experiencia en temas de recursos humanos y estrategia. He trabajado como director de recursos humanos y director de compensación y beneficios, viendo temas de transformación, de estructura y estrategia organizacional en diferentes compañías en toda la región, desde México hasta Sudamérica. Así que pues estamos acá para compartir parte de este conocimiento que tenemos con ustedes y como es un formato de webinar, les agradecería que las preguntas las vayan anotando y al final vamos a tener un espacio para poder responder preguntas. Así que todas las preguntas bienvenidas, pero esperemos a este espacio que vamos a tener al final para poder tener esta conversación con ustedes con respecto a cualquier consulta que tengan. Bien.
Antes de sumergirnos en la teoría, quiero ser muy claro sobre nuestro objetivo de hoy. Muchos de ustedes o los directivos de sus compañías pueden ver todavía la cultura como algo bonito de tener. Un tema que principalmente se visualiza como un tema de recursos humanos. Algo que tiene que ver con la organización de fiestas de fin de año, con tener mesas con juegos o mesas de ping-pong, ¿verdad? Mi promesa para esta hora que vamos a estar acá es cambiar esa mentalidad radicalmente. Primero a dejar de confundir clima con cultura. Si tratan una enfermedad con cultura, con una solución de clima, la empresa va a seguir enferma. Segundo, vamos a hablar de dinero. Les voy a dar los datos y argumentos para demostrarle a cualquier CFO de cualquier compañía que invertir en temas de cultura es la mejor estrategia de mitigación de riesgos financieros que existe. Y tercero, no nos vamos a quedar en pura filosofía. Vamos a ver herramientas reales de medición. Si no se puede medir, no se puede gestionar. Y finalmente vamos a aprender un poquito de historia, que vamos a ver algunos casos reales. ¿Por qué, por ejemplo, Microsoft logró renacer? ¿Por qué compañías como Enron desaparecieron, verdad? Y al final de este webinar vamos a tener un mapa de ruta para poder auditar la salud de sus propias organizaciones. A menudo los CEOs de las compañías confunden estos dos términos, el tema de clima y el tema de cultura organizacional. Esto, si se hace, nos va a llevar a diagnósticos fallidos. Aquí es muy importante entender la diferencia entre uno y otro. Clima es la foto del momento. Es cómo se siente la gente hoy con un nuevo software, por ejemplo. Se basa en el tema de satisfacción y la percepción. Aquí se puede hacer la analogía de que el clima es el tiempo, ¿verdad? Es cómo se está comportando el tiempo en este momento. ¿Qué es lo que se está sintiendo en la organización en este momento? Cultura es la geología, es algo más estructural. Son las presunciones básicas. No es lo que decimos que somos, es lo que hacemos cuando nadie nos está mirando. Hay un autor que trató mucho acerca de ese tema, se llama Tanguiri, y en el año 68 él escribió un libro sobre esto y definía la cultura como un subcomponente del clima. Pero hoy sabemos que la relación es recursiva. Una cultura fuerte es el sistema inmunológico que protege al clima durante la crisis. Entonces estamos hablando de dos cosas distintas, ¿verdad? Clima es la realidad, es lo que existe, es la parte estructural. Perdón, cultura. Y clima es lo opuesto, es cómo se están comportando la organización en este momento sobre la base de la cultura que existe. Acá vamos a apalancarnos un poco el modelo de iceberg de Edgar Schein. Edgar Schein fue un psicólogo organizacional y profesor de MIT durante mucho tiempo y considerado uno de los autores más influyentes en temas de cultura organizacional, liderazgo y desarrollo organizacional. Vamos a utilizar acá su modelo y pensemos, por ejemplo, si entramos en una oficina y vemos espacios abiertos, vemos mesas de billar, eso normalmente es lo que entendemos como el nivel 1, los artefactos. Y aquí podríamos pensar entonces que en esta compañía son colaborativos, por ejemplo. Pero si nadie habla entre sí porque tienen miedo, el artefacto, en este caso, está mintiendo. El nivel 2 son los valores declarados. Esto puede ser peligroso, porque es lo que ponemos en la pared. Aquí veamos el caso de Enron, que vamos a analizarlo con más detalle más adelante. Enron tenía en su lobby las palabras integridad, la palabra integridad tallada en mármol. Así que claramente había una desconexión total, ¿verdad?, entre lo que declaraban y lo que hacían. Y el nivel 3, que son los supuestos básicos, son las creencias inconscientes. Creemos que la gente es confiable o que hay que controlar. Ahí reside el verdadero comportamiento. Estos son los 3 niveles que tenemos en temas de clima y cultura, ¿verdad? Y aquí tenemos que poner especial atención en la base del iceberg, este nivel 3, que tiene que ver con las creencias reales que hay en la organización. Un poco de evolución histórica y me gustaría que profundicemos también sobre el impacto económico que tiene el tema de clima y cultura en una organización. Un poco de historia.
para entender los problemas que tienen hoy las empresas. Por ejemplo, el tema del burnout, falta de compromiso, la existencia de silos. Aquí tenemos que mirar para atrás. Aquí lo interesante y lo aterrador también es que muchas organizaciones modernas utilizan tecnología de 2026, pero tienen una mentalidad de gestión de los años 20. Aquí vamos a recorrer rápidamente los últimos 100 años de evolución para ver dónde estamos parados en realidad. De los años 20 a los años 50 era la era fundacional. Aquí se veía el hombre como engranaje. Aquí todo comienza con el Taylorismo y a principios del siglo XX, Frederick Taylor veía la organización como una máquina. El empleado no era un ser humano con emociones, era un engranaje sustituible. La premisa aquí era muy simple. Te pago para mover las manos y no necesariamente para usar el cerebro. Aquí el concepto de cultura ni siquiera existía en las organizaciones. El año 24 fue un punto de inflexión, ya que aquí cambió todo. En una planta de Western Electric, una persona que se llamaba Elton Mayo hizo un experimento famoso. Quería ver si cambiando la iluminación de la planta mejoraba la productividad. Y aquí la sorpresa es que si se incrementó la cantidad de luz, se incrementó la productividad. Se bajaba la luz, bajaba la productividad. Acá el hallazgo fue lo que se llamaba el efecto Hawthorne. Descubrieron que los trabajadores no reaccionaban al nivel de luz, sino que a la atención humana. Producirían más porque alguien se preocupaba por ellos, porque se sentían vistos, no porque se sentían no vigilados. Esta fue la primera vez que la ciencia dijo, cuidado, el factor social importa más que las condiciones físicas. En el año 39, Kurt Lewin acuñó el término clima social y demostró con niños que si el líder es un tirano, una persona autocrática, el grupo se vuelve agresivo o apático. El ambiente psicológico determina la conducta. De los años 50 al 70, lo que llamamos la revolución sistémica. Y aquí es donde entran los temas que tienen que ver con psicología y sistemas. Douglas MacGregor desarrolló una teoría que se llama la teoría X y Y. Eso es fundamental el día de hoy. MacGregor dijo que el clima que crea un gerente depende de su filosofía personal sobre la naturaleza humana. La teoría X dice que la gente es vaga, y si la gente es vaga, hay que controlarla. Crea un clima de miedo y esto genera también micromanagement. La teoría Y dice que la gente quiere responsabilidad y autonomía. Esto crea un clima de confianza. Acá es importante que dejemos de ver la empresa como una máquina cerrada y empecemos a verla como un organismo vivo. Si tocamos una parte de la organización, por ejemplo, si recorto el presupuesto, el marketing, el sistema entero va a reaccionar. Por ejemplo, baja la moral de ventas. Entonces, la organización se comienza a ver como si fuera un organismo, ¿verdad? Con partes vivas, ¿verdad? Y que una parte reacciona de cierta forma si tenemos un impacto en alguna otra. En los años 80 y 90 lo que llamamos el boom de los temas culturales. Y aquí surge lo que se llama el milagro japonés. Aquí el occidente entra en pánico porque encuentra a compañías como Toyota y Sony que se están comiendo literalmente al mundo. Los consultores americanos viajan a Japón y buscan cuál es el secreto de estas compañías, ¿verdad? Era porque tenían una mejor maquinaria y aquí la respuesta es no, ¿verdad? Descubrieron que la ventaja que tenían esas compañías era un tema cultural. De aquí surgen conceptos como el tema del Kaizen, mejora continua, la lealtad de por vida de los empleados y toma de decisiones por consenso. Aquí libros como por ejemplo En búsqueda de la excelencia popularizaron la idea de que las organizaciones funcionan como tribus, tienen mitos, tienen héroes, tienen rituales, que se entendió por fin que la cultura no es un tema suave, sino que es realmente una ventaja competitiva dura que tiene impacto directo en los resultados de la compañía. Entramos aquí a la era digital, que es de los años 2000 al presente. Y aquí hay dos eventos que rompieron definitivamente con el molde. La crisis financiera del año 2008 nos enseñó que una cultura de riesgo desmedido
puede destruir la economía global. Y aquí lo vamos a ver con el caso de Apple, que vamos a ver mucho ahora más adelante. Y reintrodujo el tema de la ética como un componente cultural. Y el tema de COVID y todo lo que estamos viviendo el día de hoy con la digitalización y los temas de AI. Aquí un teórico clásico llamado Tanguiri decía que la ecología, o sea, el edificio, era parte del clima. Hoy la ecología es vivir en Zoom, vivir en Teams, vivir en videollamadas, ¿verdad? Y el desafío actual es cómo se construye la tribu eh, y cómo se crea el tema de pertenencia cuando no estamos compartiendo un espacio físico. Aquí la cultura ya no está necesariamente en las paredes, sino que está en las conexiones digitales. Y ese es el reto que tenemos el día de hoy. Estos números que estoy poniendo acá realmente son importantes, ¿verdad? Y si acá en la audiencia alguna persona del área financiera, ¿verdad? Esta filmina definitivamente es para ustedes. Durante décadas hemos cometido el error de etiquetar la cultura como un tema soft, una habilidad blanda, algo etéreo, algo difícil de medir y secundario frente a una estrategia financiera. Sin embargo, aquí nuestro objetivo es demostrar con datos, no solamente con opiniones, que la cultura es el activo financiero más duro que se tiene. Si la cultura está rota, la estrategia de negocio va a sangrar dinero, sin importar cuán bueno sea el producto que tengamos. Este dato que estamos viendo acá es de MIT Sloan y lo que nos dice es que durante el año 2022, durante lo que se llama la gran renuncia, MIT analizó más de 34 millones de perfiles de empleados para entender por qué la gente se iba masivamente. La creencia popular aquí es que se iban por dinero y esto resultó ser falso. Este estudio reveló que una cultura corporativa tóxica es 10.4 veces más potente que la compensación salarial para predecir una renuncia. ¿Qué significa tóxico acá? Tóxico no es solamente tener un mal día. MIT aquí identificó 3 pilares destructores de valor. Uno es la falta de respeto sistemática. Otro es la inequidad e inclusión fallida. Y el tercero son comportamientos no éticos tolerados. Piénselo bien acá. Pueden subir el sueldo un 10% para retener a alguien, pero si el ambiente del clima es tóxico, la probabilidad de que se vaya sigue siendo 10 veces mayor. Intentar arreglar un problema cultural con dinero es como poner una curita en una hemorragia de una arteria. Ahora hablemos de cuánto cuesta esta renuncia. Cuando un empleado clave se va, la mayoría de las empresas solo ven el ahorro, de que no tener que pagar ese salario por un mes, por ejemplo. Esto, sinceramente, es pura contabilidad creativa, ¿verdad? La realidad, según la Sociedad de Recursos Humanos y GALI, es que reemplazar un profesional cuesta entre el 50% y el 200% de su salario anual. Si pierden un gerente que gana $100,000 al año, el costo para reemplazarlo puede ser hasta de $200,000. ¿De dónde sale este dinero? Sale de costos de reclutamiento a través de headhunters, de la curva de aprendizaje, una productividad igual a cero durante los primeros meses, una pérdida de conocimiento tácito, lo que se lleva la persona que se fue en la cabeza, ¿verdad? Y el impacto moral del equipo que se queda. Y si hacemos un zoom out a nivel global, las cifras son realmente increíbles, ¿verdad? Este reporte de Gallup de 2024 estima que la falta de compromiso, un engagement bajo en una organización y la desconexión emocional le cuesta a la economía global 8.9 billones de dólares anuales. Esto es el 9% del PIB mundial. O sea, básicamente casi el 10% de la riqueza del mundo se evapora, porque la gente va a trabajar de forma desconectada, va a trabajar triste o enojada con su entorno. Si estos números no nos mueven el piso, ¿verdad? Sinceramente no sé qué lo puede hacer.
El lado positivo de todo esto es que si invertimos en temas de cultura, esto realmente genera dividendos reales y tangibles. Las empresas que logran situarse en el cuartil superior en temas de salud cultural no solo son lugares bonitos para trabajar, son máquinas de eficiencia. Incrementos de más del 23% en rentabilidad. Son empresas que ganan más dinero. Más del 18% en productividad de ventas. Menos 81% en absentismo. La gente no se enferma de estrés ni inventa excusas para faltar a la compañía. No lo estoy incluyendo acá, pero otro dato interesante es que también se reduce en casi un 64% los accidentes de seguridad. Cuando la gente está comprometida y cuidada, presta atención y hay menos accidentes industriales. Ya vimos que la cultura impacta directamente el bolsillo. Ahora veamos si su empresa existiría mañana. Aquí vivimos en un entorno que llamamos entorno VUCA. VUCA es un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. La tecnología cambia cada mes, los competidores nacen en compañías, en garajes literalmente, y la IA está reescribiendo completamente las reglas del juego. En este escenario, la agilidad no es un proceso de software, es un rasgo cultural. Una empresa puede comprar la mejor tecnología del mundo, pero si su cultura es rígida, jerárquica y lenta, esta tecnología solo servirá para documentar su colapso más rápido. Y aquí me gustaría que nos detengamos para que veamos dos casos típicos que son dos dinosaurios. El tema de Kodak y el tema de Blockbuster. Estos son dos gigantes que ya no existen, ¿verdad? Quiero ser muy claro acá. Estas compañías no fallaron por falta de tecnología. El caso Kodak. Muchos creen que Kodak no vio venir la fotografía digital. Esto es totalmente falso. Un ingeniero de Kodak, Steve Sasson, inventó la cámara digital en 1975. El problema fue cultural. Cuando Sasson presentó el invento, la gerencia le dijo, ok, muy bonito, pero no se lo digas absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque su cultura valoraba la protección del negocio actual, el rollo de película, las cámaras tradicionales, por encima de la innovación. Esta era una cultura defensiva que castigaba la disrupción interna. El caso de Blockbuster. Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar Netflix por $50 millones. Y cuando recibieron la oferta se rieron en la cara de Reed Hastings, que era el CEO en aquel momento. Su cultura estaba basada en la arrogancia y en los ingresos por multas de retraso, que para Blockbuster esto era muy importante. Aquí no escucharon al cliente. El cliente odiaba las multas y escucharon más bien a su propia caja registradora. La lección acá, una cultura que castiga el error o protege el status quo es una sentencia de muerte en el siglo XXI. Aquí el secreto de la innovación es el tema de la seguridad psicológica. Esto es muy importante. ¿Cómo se construye realmente entonces una cultura que innove? Por ejemplo, Google gastó millones de dólares en lo que ellos llamaban el proyecto Aristóteles para poder atacar este tema particularmente. Analizaron a sus mejores equipos buscando patrones. El mejor equipo es el que tiene las personas con el mejor coeficiente intelectual, son los que trabajan más horas. Y aquí lo que encontraron es que el factor número uno que le daba éxito a un equipo era el tema de la seguridad psicológica. Esta es la creencia compartida de que el equipo es un lugar seguro para asumir riesgos interpersonales. Si yo genero una idea loca, ¿qué va a pasar? ¿Me van a ridiculizar? Si cometo un error al intentar algo nuevo, ¿me van a despedir? Y si la respuesta acá es sí, sí te van a castigar, lo que va a pasar es que nadie va a innovar. La gente se calla y hace lo mínimo indispensable. Cualquier cultura de innovación requiere vulnerabilidad, requiere una cultura donde el fallo sea visto como un dato de aprendizaje y no como una incompetencia. Bien. Muy interesante todo esto. Ahora vimos el impacto financiero que puede tener el tema de crimen y cultura.
vimos algunos casos de desastres financieros en compañías causados por temas culturales. Sin embargo, aquí, y como lo mencionaba al principio, es importante saber cómo medir esto. Que en la cultura suele percibirse como algo intangible, algo muy etéreo, ¿verdad? ¿Existe algún mecanismo para poder medir qué tipo de cultura tengo y cuál es el tamaño de la brecha que existe entre la cultura que tengo actualmente y lo que yo quiero, a donde quiero llegar? La respuesta es sí. Tenemos diferentes modelos que se utilizan para poder determinar el tipo de cultura que existe en una organización. Pues hasta ahora hemos hablado de la cultura como un concepto general, pero decir que tenemos una buena cultura es como decir, tenemos un buen clima, ¿verdad? ¿Qué significa? Hace sol, llueve, es bueno para la agricultura o es un clima bueno para esquiar, ¿verdad? Para navegar esto necesitamos un mapa. Y el mapa más válido y utilizado en el mundo es lo que llamamos el OCAI. OCAI son las siglas en inglés para Organizational Culture Assessment Instrument, un instrumento para la evaluación de la cultura organizacional. Esto fue desarrollado por Kim Cameron y Robert Quinn en la Universidad de Michigan. Este modelo es interesante porque no juzga de ninguna forma. No dice que es bueno o que es malo, sino simplemente dice qué es. Y se basa en el marco de valores en competencia. Acá nos tenemos que fijar en los ejes del gráfico. Todo líder enfrenta dos tensiones fundamentales. El tema de flexibilidad versus estabilidad, que es el eje vertical. Queremos más dinamismo, queremos control. Y el eje horizontal, que es el foco interno versus el foco externo. Nos vamos a enfocar en nuestra gente o en el mercado. Y esto nos genera cada 4 cuadrantes. Cada cuadrante es lo que llamamos un arquetipo cultural. Y mientras los voy explicando, sería interesante que cada uno de ustedes vayan viendo y digan, bueno, ¿dónde vive mi empresa el día de hoy, verdad? Con respecto a estos cuadrantes. El primer cuadrante es lo que llamamos la cultura del plan, que es el que está en la parte superior izquierda. Esto tiene que ver con el tema de colaborar. Aquí el lema es hacer cosas juntos. El ambiente es como una familia extendida. El líder de esta organización actúa como mentor o figura paterna o materna. El valor más valorado es la lealtad, la tradición y el desarrollo humano. Aquí, un ejemplo típico es una compañía Zappos, que ahora vamos a ver, es una compañía que vende zapatos en línea en Estados Unidos, o por ejemplo algunas ONGs. Este tema de Zappos es muy interesante y ahora lo vamos a analizar con más detalle. Y aquí el riesgo puede ser que la compañía se vea como demasiado suave o que tolera bajo desempeño por no romper la armonía, ¿verdad? Un poco paternalista, diríamos acá. El siguiente cuadrante es lo que llamamos una cultura de adocracia, es el cuadrante superior derecho. Aquí el lema es hacer cosas primero, ser los primeros. El ambiente es un ambiente dinámico, emprendedor, creativo. El líder de esta organización normalmente es un innovador, es un visionario, es un tomador de riesgos. El valor más apreciado es la innovación y estar a la vanguardia. Algunos ejemplos de estas compañías son como por ejemplo Tesla, SpaceX o Google, de alguna forma. El riesgo de esas compañías es que se pueden percibir como un poco caóticas, existe el riesgo de burnout y la falta de procesos sistemáticos. El siguiente cuadrante es la cultura de mercado, que es el cuadrante inferior derecho. Aquí el lema es hacer cosas rápidamente. El ambiente está orientado a resultados, la gente es competitiva, el líder es un conductor, productor exigente. El valor es la cultura de mercado, ganarle a la competencia y cumplir objetivos. Algunos ejemplos acá: Amazon, bancos de inversión, General Electric en la era de Jack Welch, por ejemplo. Y el riesgo de acá es el tema del burnout, toxicidad, competencia interna desleal, por ejemplo. Y una cultura jerárquica, que es en el cuadrante inferior izquierdo. Aquí el lema es controlar, hacer las cosas bien. El ambiente es estructurado y formal, los procedimientos son los que mandan en la organización. El líder es un coordinador, monitor, organizador. El valor más apreciado es la eficiencia y la puntualidad del funcionamiento fluido. Algunos ejemplos de acá, típicamente el gobierno, por ejemplo, plantas nucleares en las que las cosas tienen que hacerse, ¿verdad?, de acuerdo a un manual muy estricto.
Ford, en la época más tradicional, por ejemplo, McDonald's o compañías que tienen que hacer cosas de acuerdo a un proceso repetitivo constante, ¿verdad? El riesgo acá es burocracia excesiva, muerte por exceso de papeleo, por ejemplo, ¿verdad? Y resistencia al cambio. Y aquí la lección es que no hay una cultura correcta, ¿verdad? Ningún cuadrante es mejor que otro. Todo depende de la estrategia. Si ustedes gestionan una planta de energía nuclear, por ejemplo, no quieren una cultura adocrática. No queremos gente creativa que pues, se pregunte qué pasa si apretamos este botón rojo, ¿verdad? Queremos más jerarquía, queremos control absoluto. Esto es lo que salva vidas en este caso. Pero si somos una compañía que es una startup de software, la jerarquía en este caso nos mataría antes de ni siquiera lanzar un producto. Necesitamos una cultura adocrática. Aquí el problema real surge cuando el CEO de la compañía dice, por ejemplo, en la prensa, somos innovadores y somos ágiles, adocrática. Pero para comprar un lápiz en esa compañía hay que llenar 3 formularios distintos. Jerarquía. Esta brecha genera cinismo en los empleados. Aquí este sistema nos ayuda a través de la aplicación de los diferentes cuestionarios que implica, ¿verdad?, a priorizar. Aquí no podemos tener un puntaje perfecto en todo. Se distribuyen los puntos a través de los diferentes cuadrantes. Por ejemplo, si el diagnóstico muestra que hoy somos una cultura de 60% jerarquía, pero nuestra estrategia para el 2026 requiere que seamos 60% mercado, entonces ahí tenemos un gap cultural. Y este gap es un plan que hay que crear para poder realmente entender qué tenemos que hacer para movernos de una cultura a la otra. Otro modelo interesante es este modelo que se llama el modelo Denison. Este modelo nos dice, el modelo anterior, por ejemplo, el Lokai, nos dice qué tipo de animal somos, si somos un león, somos un elefante, ¿verdad? Y en este caso, el modelo Denison, lo que no se preocupa tanto por el tipo de empresa que somos, el tipo de cultura que tenemos, sino por la salud y el desempeño. Aquí, normalmente a la gente del área de finanzas le gusta más este modelo, porque es el único modelo que vincula estadísticamente los rasgos culturales con medidas duras de negocio como el ROI o el ROA. Acá, Denison nos pregunta no nos pregunta si somos una familia, nos pregunta si nuestra cultura nos está haciendo ganar dinero. Esta estructura es un modelo como de pizza, digamos, y acá este modelo evalúa 4 rasgos esenciales. En la dimensión vertical, valida temas externos versus internos. En la mitad superior se ve el foco externo. Si somos fuertes acá, vamos a tener crecimiento de ventas e innovación. En la parte inferior es el foco interno. Si somos fuertes acá, vamos a tener calidad, eficiencia y retorno sobre la inversión. En la parte horizontal tenemos la parte de flexibilidad versus estabilidad. Hacia la izquierda, flexibilidad de cambio, hacia la derecha, estabilidad de dirección. Aquí el objetivo de Denison no es necesariamente escoger uno, es poder llenar todo el círculo. Una empresa sana tiene color en los 4 cuadrantes. Una empresa enferma, en este caso, tiene agujeros. Bien. Y también quería mostrarles este modelo que tenemos acá. Esta es nuestra herramienta propietaria de la firma Grant Thornton. Esta herramienta es muy útil para poder medir el clima organizacional. Los 2 modelos que vimos anteriormente nos ayudan a poder determinar qué tipo de cultura tenemos y cuál es el gap que tenemos de la cultura meta que queremos y la que tenemos en este momento. Un instrumento como este, que se llama Humana, nos ayuda a poder medir el clima organizacional y medimos el clima a través de 6 dimensiones clave. A través de bienestar y satisfacción general en el trabajo, el tema de seguridad, la confianza en los líderes, temas de logro, de desarrollo, qué oportunidades de aprendizaje y crecimiento tiene la organización, temas de pertenencia, el grado en que la persona se siente una parte valiosa de la organización, temas de propósito, el sentido y significado del trabajo y su contribución en la organización. Este tipo de herramientas nos ayudan a poder medir cómo estamos con respecto al clima organizacional y a dónde están las oportunidades, a dónde está la piedra en el zapato que tiene la organización en un momento puntual.
También esta herramienta nos ayuda a medir algunos moldeadores de cultura, temas de liderazgo, temas de prácticas de recursos humanos y procesos y herramientas, que tanto estas herramientas facilitan el logro del trabajo y que tanto están ayudando en temas de tecnología, agilidad y efectividad. Esta herramienta la tenemos disponible acá en la firma, ¿verdad? Y pues con muchísimo gusto los podemos ayudar con información sobre esto si están interesados. Bien, las encuestas anuales sirven, pero siempre tienen también lo que llamamos una latencia de datos. Saber hoy que alguien estaba enojado hace 6 meses, ¿verdad? No nos sirve de mucho, ¿verdad? Y acá quería mostrarles esto porque es importante pensar que vamos a tener que migrar en algún momento, si no es que ya lo están haciendo muchas compañías, del concepto del censo anual a lo que se llama la escucha continua. Y hoy se utilizan herramientas de inteligencia artificial para poder analizar no solo qué dice la gente, sino cómo lo dice, en qué tono, cuál es la semántica que utiliza, ¿verdad? Y aquí podemos ver algunas correlaciones, como por ejemplo, el departamento de ventas bajó su ánimo el martes y el miércoles cayeron las ventas. Es un tema de acción inmediata, ¿verdad? Son lo que llamamos también dashboard holísticos. Esto es hacia donde está migrando todo el tema de medición de temas de clima y cultura organizacional, particularmente más el tema del clima, que es lo que mide el pulso de lo que está pasando en la organización. Bien, ya vimos acá entonces cómo se pueden medir los temas de cultura, cómo se puede medir el tema del clima organizacional, y quiero que hagamos una pausa para entender algunos casos históricos muy famosos, porque en estos casos, cuando vemos lo que realmente le pasó a compañías reales, ¿verdad? Es donde están las lecciones más importantes que podemos entender para aplicar en nuestras compañías. Y aquí quiero hacer énfasis en este caso, que me parece un caso interesantísimo. Es el caso de Microsoft y su renacimiento. Y si se llevan algo, una sola cosa de este webinar, quiero que sea esto, ¿verdad? Porque la historia que cuenta aquí Microsoft es muy, muy poderosa. Hoy, en el año 2026, vemos a Microsoft como el líder indiscutible en temas de tecnología, líder compartido con otras compañías, pero también tiene su nivel de liderazgo en temas de inteligencia artificial, con temas como el Copilot y las inversiones que ha hecho en OpenAI, temas de nube, por ejemplo, que es fortísimo en la parte de Microsoft, y el valor de la acción en Microsoft en este momento está en sus valores máximos históricos. Pero aquí quiero que nos vayamos para atrás, al 2013. En ese entonces, Microsoft era visto como un dinosaurio tecnológico. Ya había perdido la revolución del teléfono móvil, el iPhone prácticamente los había aplastado, habían perdido la guerra de los buscadores, aquí Google las ganó, y el tema de las redes sociales, ¿verdad? Es una batalla que ni siquiera pelearon. La cultura interna de Microsoft era descrita por los propios empleados como una zona de guerra. Acá, esta era lo que se llama la era Ballmer, que era el nombre de Steve Ballmer, que era el CEO de esta compañía en aquel momento, y se basaba en lo que se llama el darwinismo corporativo. Bajo este CEO, la cultura se definía por una herramienta que literalmente era venenosa. Es una herramienta que se llamaba Stack Ranking. Eso significa un ranqueo o curvas forzadas. ¿Cómo funcionaba esto? Cada gerente tenía que clasificar a su equipo en una curva de campana. 20% eran estrellas, 70% eran promedio y 10% eran de bajo rendimiento. El gran problema acá es que ese 10% inferior tenía que ser despedido o castigado, sin importar si el equipo entero era brillante. ¿Cuál fue el impacto cultural que tuvo esto? Si eras un empleado brillante, ¿te hubiera gustado en esta compañía trabajar con otro empleado brillante? Posiblemente no, porque si él o ella era la estrella, lo que te podría pasar es que podrías quedar en el fondo y eventualmente ser despedido. Esto lo que creó fue una cultura de sabotaje interno. Los ingenieros no compartían códigos con otras personas, los equipos ocultaban información,
Microsoft no competía contra Apple o contra Google. Microsoft estaba compitiendo contra Microsoft. Era una guerra civil entre los diferentes silos de la organización. ¿Qué pasó acá? Aquí llegamos al 2014 y en este momento llega Satya Nadella. Satya Nadella es el CEO que asume el cargo en este momento. Y él no trajo consigo una nueva estrategia de producto el primer día. Lo que trajo fue un libro de psicología. Aquí Nadella introdujo el concepto que se llama Growth Mindset o mentalidad de crecimiento. Esto es de una psicóloga de Stanford que se llama Carol Dweck. ¿Y en qué consistió esta transformación? Microsoft tiene una cultura de sábelo todos, una arrogancia técnica, somos los mejores, el cliente no sabe lo que quiere. Y aquí Nadella dijo, vamos a hacer una cultura, en lugar de ser sábelo todos, de apréndelo todos. Y aquí lo primero que hizo fue eliminar este veneno que les comenté anteriormente. Lo primero que hizo fue matar el tema del stack ranking o esta curva forzada. Ya no se evaluaba a la gente por cómo superaban a sus compañeros, sino cómo colaboraban con ellos. Y aquí él comenzó a utilizar la empatía como herramienta para mejorar el PNL. Muchos CEOs hablan de la empatía, pero el caso de Nadella la convirtió en una métrica de negocio. Su lógica era impecable aquí. La innovación no surge del código, surge de entender las necesidades no expresadas del cliente. Para entender esas necesidades necesitamos una empatía profunda. Aquí lo que hizo él fue que construyó lo que se llamaban hackathons masivos, donde se premiaba el riesgo y el fracaso de una manera inteligente. Aquí cambió la definición de éxito. Digo, no me digas qué hiciste tú solo, dime qué hiciste para que los demás fueran mejores. Y aquí los resultados fue cambiar totalmente la psicología de la empresa. Microsoft pasó de ser una empresa defensiva, protegiendo Windows y Office, a una ofensiva, liderado por temas de Azure y AI. El valor de mercado se triplicó y luego se cuadruplicó. Y se volvieron a ser el empleador deseado por los mejores ingenieros del mundo. Aquí la gran lección, Nadella no cambió a las 100,000 personas que trabajaban en Microsoft, cambió el sistema operativo cultural que regía sus comportamientos. Pasó del miedo a la curiosidad. Y esto vale literalmente trillones de dólares. Bien. Otro ejemplo interesante, los ejemplos de Google o el ejemplo de Zappos. Google buscó acá con su proyecto Aristóteles el algoritmo perfecto, ¿verdad? Y encontró que no era el hecho de que tuvieran PhDs en sus equipos lo que hacía que realmente la gente, los equipos fueran exitosos, sino que era la seguridad de poder equivocarse sin ser castigado. Y como resultado de este proyecto, ellos definieron una política en la que el 20% del tiempo de las personas de estos equipos se podía dedicar a la innovación. O sea, podían dedicar 20% de su día a sentarse y pensar para crear. Y existía un ambiente de seguridad psicológica adecuada que permitía que se tomaran estos riesgos sin ser castigados. Y es el tema de Zappos que les mencioné anteriormente, ¿verdad? Ellos implementaron una práctica muy interesante, y es que le ofrecían $2,000 a las personas para renunciar. Si renunciaban durante la primera semana, les daban $2,000. Si aceptabas el dinero, no tienes el compromiso cultural necesario. Esto es proteger el core, el núcleo del negocio. Acá vimos algunos casos de éxito. Aprender del éxito realmente es inspirador, pero aprender del fracaso se vuelve obligatorio. A menudo pensamos que las grandes empresas caen porque el mercado cambió o porque la tecnología falló. Aquí analicemos los dos colapsos más espectaculares de la historia moderna. El caso de Enron en 2001 y el caso de Uber y la crisis que tuvo en 2017. En ambos casos el producto era brillante. Tenían dinero, tenían talento, tenían mercado. ¿Qué fue lo que los mató o qué es lo que casi los mata? Porque Uber al final logró sobrevivir. Y en este caso fue
el culpable fue el ADN cultural. En el caso de Enron, este caso es un caso de estudio definitivo sobre el tema de la disonancia cultural. Sí, como les comentaba anteriormente, ¿verdad? Les di al principio, ustedes hubieran entrado al lobby de Enron en el año 2000, habrían visto 4 palabras talladas en mármol: respeto, integridad, comunicación y excelencia. La realidad es que adentro era totalmente una cultura de darwinismo social brutal. Utilizaban también un sistema llamado rank and yank, clasificar y tirar. Cada año despedían automáticamente al 15% inferior de los empleados. ¿Cuál fue el efecto de esto? Imagínense trabajar en un lugar donde saben que 15 de cada 100 personas iban a desaparecer en diciembre de ese año. ¿Ayudarían a su compañero? Jamás, ¿verdad? Si lo ayudan a él, podrían ser ustedes quienes posiblemente hubieran tenido que ser. Y aquí se incentivaba el beneficio a corto plazo a cualquier precio. Cierro el trato hoy, no importa si es legal o si es real. La cultura de los tipos más listos del cuarto, ¿verdad? Esta arrogancia intelectual impedía que nadie hiciera preguntas básicas como ¿de dónde sale todo este dinero, verdad? Y aquí el resultado fue que el sistema inmunológico ético de la empresa colapsó. El fraude contable que sucedió no fue un accidente, fue la consecuencia lógica de un sistema de incentivos y terminaron en la quiebra y en la cárcel. Y el caso de Uber también es muy interesante, en la era de Kalanick, que fue el CEO que tenía en aquel momento. Aquí Uber revolucionó el transporte, pero bajo su fundador, Travis Kalanick, casi se autodestruye. Uber tenía 14 valores culturales explícitos. Uno de ellos, literalmente, era toe-stepping, pisar los pies a los demás. Originalmente eso significaba no dejes que la jerarquía te frene. En la práctica, eso se interpretó como sé un patán despiadado con tus colegas y si eso te ayuda a ganar, perfecto. Se valoraba mucho al alto rendimiento por encima de todo. Si eras un ingeniero brillante que traía resultados, podías acosar, gritar, discriminar y simplemente recursos humanos se hacía de la vista gorda y miraba para otro lado. Aquí el punto de quiebre fue en el año 2017, cuando una ex ingeniera de esta compañía, Susan Fowler, escribió un blog que se volvió viral detallando su caso de acoso sexual sistemático y la inacción que vio por parte de recursos humanos. Esto no fue un fallo de la aplicación de Uber, fue un fallo moral. Aquí la consecuencia que tuvo esto fue una campaña mundial que se llamaba #DeleteUber o #borren a Uber, ¿verdad? Pérdida de licencias en Londres, los inversores cambiaron, forzaron la salida del CEO que había en ese momento, ¿verdad? Y entró un nuevo CEO, Dara Khosrowshahi, no sé si estoy pronunciando bien el apellido, pero bueno, tuvo que hacer lo impensable, que fue reescribir los valores culturales desde cero. Aquí simplemente dijo, hasta aquí se hace lo correcto y punto, para salvar a la empresa de la muerte reputacional. Entonces, ¿qué tienen en común Enron y el viejo Uber, verdad? Ambos cometieron el error fatal de desconectar el qué, los resultados, con el cómo, los comportamientos. Premiaban al idiota brillante. Cuando premias al idiota brillante, destruyes el tejido social de la organización. Enron murió. Uber sobrevivió solo porque se amputó literalmente el brazo que tenía gangrena. Bien. Otro ejemplo muy interesante es el caso de Wells Fargo, y es lo que llamamos el caso de los incentivos perversos. Lo que pasó acá es literalmente cuando los incentivos convierten a la gente buena en delincuentes. Este caso de Wells Fargo, en 2016, aquí estalló un escándalo porque los empleados de Wells Fargo habían abierto millones de cuentas falsas en ahorros, en tarjetas de crédito, a nombre de clientes reales, sin tener su consentimiento. Aquí la defensa inicial del CEO fue, son unas pocas personas que son unas manzanas podridas y lo que hicieron fue despedir a 5.300 empleados de bajo nivel. La realidad cultural es que no eran 5.300 criminales que fueron contratados por error.
eran personas normales, eran padres y madres de familia que reaccionaron ante un sistema de incentivos perverso. ¿Qué fue lo que falló acá? Wells Fargo tenía un mantra, un eslogan estratégico que decía, 8 is great, 8 es genial. Aquí querían que cada cliente de la compañía tuviera 8 productos. Y la gerencia impulsó a cuotas de venta diarias que eran inalcanzables. El mensaje cultural no escrito era, cumple la cuota o vete a la casa. El miedo al despido era la moneda de cambio de todos los días. Si a ustedes si se presiona a cualquier ser humano honesto con una meta imposible y amenazan su sustento, vamos a encontrar una manera de cumplir la meta, aunque sea haciendo trampa. Aquí la cultura de Wells Fargo priorizó la métrica, el número, sobre la integridad, y les costó miles de millones de dólares en multas y una década total de desconfianza. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con los incentivos que utilizamos, porque los incentivos es uno de los elementos más útiles para poder generar un comportamiento en una organización. Este comportamiento tenemos que ver si es positivo o si es negativo, como en este caso. Bien. Futuro. ¿Qué nos trae el futuro con respecto a este tema? Aquí hemos pasado prácticamente la última hora analizando el pasado y diagnosticando el presente. Pero el liderazgo se trata de anticipar el futuro. Mirando hacia el año 2030, por ejemplo, la gestión de la cultura enfrenta 3 temas simultáneos. Cada uno es tanto o más complejo que el otro. Si sus estrategias de recursos humanos no tienen una respuesta sólida para esos puntos, estamos planificando para un mundo que dejó de existir en el 2019. El primero es lo que llamamos la paradoja del trabajo híbrido. Aquí se trata de evitar un sistema de castas. Este es el desafío, es el tema de la fragmentación cultural. Aquí lo que pasa es que el trabajo híbrido ya no es un experimento, es el estándar, pero tiene un lado oscuro que pocas empresas admiten, y es el riesgo de crear un sistema de castas corporativas. Empleados clase A, que son presenciales, que tienen acceso al líder, que toman café con el jefe, que reciben mentorías de forma informal, y los empleados clase B, que son remotos, que son invisibles, que hacen el trabajo, pero nadie se da cuenta de ellos para un proyecto estratégico y se convierten en lo que se pueden llamar como mercenarios digitales. Aquí el reto es cómo mantenemos una cultura corporativa cuando la mitad de la gente nunca ha puesto un pie en la oficina, ¿verdad? Y la solución acá es que debemos pasar de una cultura por osmosis, una cultura accidental, a una cultura intencional. La oficina ya no es un lugar para procesar correos, ¿verdad? La oficina se tiene que convertir casi que en un club social, ¿verdad? Un lugar de colaboración. Necesitamos también tener rituales digitales a propósito. No solo reuniones para revisar el estatus de los procesos en Zoom, sino espacios virtuales para celebrar y conectar emocionalmente. Otro tema es el tema de la diversidad e inclusión como núcleo cultural. Este es un desafío que es prácticamente demográfico. La generación Z y pronto la generación alfa ya van a dominar la fuerza laboral de entrada. Y para ellos la diversidad e inclusión no es simplemente una diapositiva o una presentación de responsabilidad social corporativa. Es un requisito indispensable. Si nuestra cultura no es automáticamente inclusiva, simplemente estas personas no van a venir. O peor, van a venir y lo que van a hacer es que la semana siguiente nos van a cancelar en TikTok. Y aquí es importante que tengamos un cambio de paradigma. Ya no hablamos solamente de diversidad, de tener gente distinta. Hablamos de pertenencia, de belonging. Las personas, la diversidad, como han dicho históricamente, ¿verdad? Es que te inviten a la fiesta. La inclusión es que te saquen a bailar. La pertenencia es que bailes como tú quieras, sin miedo a que te juzguen. Aquí las empresas del 2030 deben ser psicológicamente seguras para todas las identidades, si no van a perder la guerra por el talento joven. Y el otro tema es el tema de la ética en la era de la inteligencia artificial. Ese es el elefante en la habitación.
Aquí estamos delegando decisiones críticas a algoritmos. A quién contratar, a quién dar crédito, cómo optimizar una ruta logística, ¿verdad? Pero ¿quién programa los valores de esta inteligencia artificial? El peligro acá es que el IA es un amplificador. Si su cultura tiene sesgos inconscientes, machismo, racismo, cortoplacismo, la IA lo único que va a hacer es aprender acerca de esto y lo va a ejecutar a una velocidad y una escala industrial. Por ejemplo, Amazon tuvo que descartar una IA que utilizaba de contratación porque aprendió a rechazar mujeres, basándose en 10 años de currículos históricos masculinos. La IA amplificó esta cultura pasada. Aquí, ¿cuál es el rol de la cultura? En esta era de la automatización, la cultura se vuelve el guardián ético. Necesitamos líderes empleados con una burbuja moral tan fuerte, una brújula, perdón, moral tan fuerte, que puedan decir, el algoritmo dice X, pero nuestros valores dicen Y. Así que vamos a hacer Y. La tecnología nos da velocidad, pero la cultura nos da dirección. Bien. Estos tres desafíos, el tema híbrido, el tema de la inclusión y la ética de la IA, tienen un hilo conductor y es la humanidad. Cuanto más tecnológica se vuelve una compañía, más humana debe ser su cultura para poder compensar. No podemos automatizar la empatía, la ética ni el sentido de pertenencia. Ese es el trabajo de nosotros. Algunas recomendaciones finales: asegurarnos de siempre tener coherencia. Alinear lo que decimos, nuestros valores, con lo que pagamos, nuestros incentivos. Midamos la cultura con el mismo rigor que medimos, por ejemplo, el flujo de caja. Y aseguremos de que el CEO es un arquitecto cultural. Aquí recuerden lo que decía Drucker, ¿verdad? La cultura se come a la estrategia en el desayuno. Es mucho más tener una cultura fuerte que tener una estrategia clara. Bien. Con esto finalizo y pues me gustaría abrir el foro para ver si hay alguna pregunta, algún comentario o algo que quieran compartir con el resto de los participantes. Gracias, don Sergio, por la exposición del día de hoy, por todos los detalles de este webinar que tenemos el día de hoy dentro de nuestra programación de webinars, que está denominado Cultura y Clima, el motor oculto de la rentabilidad. De momento no tenemos consultas, nada más recordarles detalles importantes. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Gran Thornton Costa Rica, nuestro canal de YouTube, también ahí puede quedar. Ahí quedan todos los videos de los webinars que realizamos semana a semana. Como no tenemos consultas por parte de nuestros participantes, vamos a cerrar con un mensaje de cierre por parte de don Sergio, que es nuestro expositor del día de hoy. Adelante, don Sergio. Perdón, tenía el micrófono cerrado. Les agradezco muchísimo el espacio, ¿verdad? Espero que se hayan llevado alguna lección o algo que puedan implementar en su organización el día de hoy. Es importantísimo el tema de la cultura y, como pueden ver, puede tener un impacto directo. Tiene un impacto directo en los resultados financieros de la compañía. Acá les pongo mi correo electrónico. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta, cualquier tema que quieran ampliar sobre esto, cualquier otro tema relacionado con temas de recursos humanos, estrategia, con muchísimo gusto quedamos aquí a la disposición de ustedes. Pues muchísimas gracias y pues nos vemos en el próximo webinar. Gracias, don Sergio. Y ahí tienen el detalle del correo de don Sergio en caso que lo quieran contactar. Nada más recordarles, la próxima semana tenemos el tema residencia fiscal en Costa Rica, criterios de residencia para personas físicas y jurídicas, convenios de doble imposición, implicaciones tributarias y trámite del certificado de residencia fiscal. Esto a cargo de Daniel Pelecano, gerente senior de Impuestos Ilegal, y también Uber Durón, que es consultor de Impuestos Ilegal. Nuestras redes sociales, Gran Thornton Costa Rica, nuestro canal de YouTube, Gran Thornton Costa Rica, pueden suscribirse. En Spotify nos pueden seguir como Café Gran Thornton, y también matrícula abierta para nuestros cursos libres. Finanzas para no financieros, 17 de marzo, Fundamentos de Mercadotecnia, 14 de abril, Gestión de la Relación Laboral, Casos Prácticos, 19 de mayo, Contabilidad Básica para no contadores, 30 de julio, y Generalidades de las NIF y diferencias con las NIF para pymes, 29 de septiembre. Además, desarrollo profesional, nuestra especialización en impuestos, la matrícula abierta para el 27 de abril. Creo que aquí nos llegó una
No, teníamos un comentario, dice muchísimas gracias, muy valioso todo, en especial el cierre. Aquí nos dejan uno de los comentarios, obviamente agradeciendo a las personas que participaron con nosotros el día de hoy de parte de Gran Thornton Costa Rica. Que tengan un bonito día.